Hoy vamos a hablar sobre el perdón. ¿Por qué cuesta tanto perdonar? Bueno, eso también hace estragos, en la vida nuestra, en nuestra vida anímica, en nuestras emociones, en nuestras relaciones. El no poder perdonar realmente hace estragos. Eh, la temática del perdón, Alejandro, es podríamos decir, un clásico en todo consultorio de un profesional de la salud mental, psicólogos, psicoanalistas, eh, porque es el tema, digamos, que tiene que ver con la historia nuestra, ¿no? Y, digamos, ¿por qué cuesta tanto perdonar? Y bueno, a ver, a priori podríamos decir, el ego está ahí, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos cuestiones que nos han costado horrores perdonar. La mayoría de nosotros tenemos temas que aún hoy nos cuesta perdonar. Y bueno, como te decía, ¿no? A veces la decepción, una traición, las falsas expectativas que muchas veces depositamos en nosotros, porque también hay una tendencia natural en todo ser humano a medir al otro con tu propia vara, ¿no? Entonces vos crees que el otro va a estar a la altura, o el otro va a responder como vos habitualmente responderías, y cuando eso no sucede, bueno, ahí viene, ¿no? Ese choque con la realidad, en cuanto proyectamos en el otro algo que el otro no es, algo que el otro no puede dar, no nos pudo dar, y ahí aparecen, ¿no? las grandes decepciones, las grandes traiciones, los grandes dolores. Por lo general, una persona que no puede, digamos, que tiene algo para perdonar, encierra dentro de esa temática un gran dolor, ¿no? A nivel familia, a veces, viste, escuchamos a personas que dicen, no, yo hace 10 años que no veo a mi hermana porque ella se quedó con la casa, porque ella hizo tal cosa, no, mi gran amigo me traicionó por dinero, o a veces cuestiones que tienen que ver con los vínculos, y ese dolor, si no lo tramitamos, si no somos capaces de dar la vuelta de página, después los principales afectados somos nosotros, ¿no? Y otra de las cosas que también está lindo entender, que perdonar es la capacidad que tenemos de dar vuelta a la página. La vida es un fluir permanente, Alejandro. Nos van sucediendo cosas todo el tiempo, algunas sencillas, simples, y otras por ahí mucho más complejas, mucho más dolorosas. Pero aún esas cosas dolorosas, si nosotros no somos capaces de dar vuelta a la página, nos podemos transformar, o podemos ir a esa otra emoción que es el rencor, ¿no? Y el rencor, el no olvido, el estar todo el tiempo con ese tema ahí pendiente, y cada vez que ves a tu vecino aparece el enojo, el dolor, la bronca. Los principales afectados somos nosotros, ¿no? O sea, el principal afectado es el que siente ese dolor una y otra vez. Aquel que no puede perdonar, dijimos, entonces no, le cuesta muchísimo dar la vuelta de página, y ahí está, ¿no? Como en una calecita por años, ¿sí? Y entonces yo voy a proponer alguna hojita de ruta que siempre está piola, que es lo que laburamos en el espacio psicoterapéutico, pero hoy en un espacio psicoterapéutico ampliado, ¿no? A todas las personas que nos están escuchando y que después nos van a escuchar en forma grabada y demás. El primer paso es identificar lo que nos pasa, ¿no? O sea, si uno no pone en palabras, digamos, no decir, bueno, estoy sintiendo esto, ¿sí? A veces las traiciones, justamente por el ego, hacemos fuerza para no mostrarnos traicionados, para no mostrarnos con dolor, ¿no? Entonces vamos a esa impostura de hacernos los fuertes, las fuertes, y acá no pasa nada, y entonces, pero como diría mi nona Elvira,
la procesión va por dentro, ¿no? Y esa procesión que va por dentro es lo que después nos termina enfermando, termina generando síntomas, primero emocionales y a la larga o a la corta físicos también. La persona que no identifica lo que le está pasando, que no puede identificar ese dolor, esa cuestión de haberse sentido traicionado, y bueno, el primer pasito para perdonar no lo está pudiendo lograr, ¿sí? Niega eso que sucede, minimiza, no se lo contó a nadie, no lo habla con nadie, y entonces ese tema comienza a ser enterrado, ¿no? Y salvando las distancias, a veces situaciones traumáticas muy, muy dolorosas, como son episodios en nuestra infancia de violencia, de abuso, situaciones de confrontación familiar muy, muy dolorosas. Tenemos una persona que está llorando en el consultorio por algo que sucedió hace 20, 25, 30 años. Y la persona lo está viviendo con una intensidad y con una realidad emocional como si hubiera pasado hace 10 días. ¿Y por qué ese dolor de un suceso de hace 25 años se vive en la terapia o en el consultorio como si hubiera pasado hace poco? Y bueno, justamente porque se enterró, justamente porque ese episodio se cajoneó, digamos, ¿no? Y está ahí, en el fondo de nuestro cajón emocional, y bueno, no pudo ser dicho nunca, no pudo ser hablado, no pudo ser puesto en palabras, compartido con alguien, y entonces guarda, preserva su valor emocional por años, ¿no? Voy a repetir algo que siempre digo, ¿no? Y está bueno repetirlo. Cuando, en este caso, un psicoanalista habla de hablar en terapia, no, el espacio psicoanalítico no es el único, ¿no? O sea, no es que solamente se habla con un psicólogo, con una psicóloga. No, podemos hablar con un amigo también, podemos hablar con la familia, o sea, son esos primeros pasos, ¿no? Indudablemente, la palabra trabajada en un espacio psicoterapéutico es el escenario ideal. Pero si uno no puede, no quiere, no sabe, bueno, para eso están los amigos también, ¿no? A veces muchas personas les funciona ir a hablar con un sacerdote, ir a hablar con un pastor. Lo importante es poner en palabras, lo importante es sociabilizar aquello que pasó y que nos generó un dolor terrible, aunque sea una traición solamente de un amigo, y no algún hecho por ahí más traumático como los que acababa de mencionar. Entonces, la identificación de lo que nos pasa, el poner en palabras, es el primer paso, ¿no? Es decir, no estamos enterrando nuestro dolor, por ende, nos va a ser mucho más fácil hablar de ello y también perdonar y dar vuelta a la página, ¿no? El segundo pasito, y también un paso importantísimo, es comprender la situación, comprender al otro y sus circunstancias, y comprenderme a mí mismo, porque muchas veces, Alejandro, nosotros nos tenemos que perdonar, ¿no? Son muchísimas las situaciones en que hay que perdonar a aquel que se mandó una macana con nosotros o directamente nos agredió adrede, a conciencia, pero muchas veces también nos sentimos culpables por errores que hemos cometido y también allí hay que perdonarse. Entonces, el segundo paso de la comprensión es muy importante porque, a ver, bueno, yo esperaba que mi amiga tuviera tal o cual reacción, pero ella no la tuvo, y entonces me decepcionó mucho, es una traidora, mancilló nuestra amistad. Bueno, espera, los valores que vos tenés de la amistad quizás sean muy distintos a los que tiene ella. ¿Por qué? Porque los seres humanos advenimos a familias diferentes, con valores diferentes,
con historias diferentes, con un papá y una mamá diferentes. Entonces, para lo que el otro, digamos, para lo que a vos puede ser un valor, por ejemplo, la lealtad en una amistad, quizás esa amiga no tiene esa misma educación, no transitó por los mismos rutas culturales, de valores familiares. Y entonces allí podemos empezar a comprender al otro, ¿no? A veces el otro se manda una macana conscientemente, y eso tiene un valor mucho más fuerte, pero el otro a veces puede mandarse una macana inconscientemente, sin quererlo, o simplemente porque hizo como le enseñaron en su propia casa. Comprender la situación también, y hay situaciones sociales, situaciones familiares muy distintas, o a veces entornos tan hostiles que, bueno, esos niños que fueron creciendo en esos entornos hostiles, de grito, de violencia, de maltrato, de abuso, y bueno, obviamente cuando son adultos van a tener muchas más posibilidades de haberse identificado con esos modelos, de tener esas conductas que quizás vos, que naciste y te criaron en una familia diferente, sin violencia, sin maltrato, sin abuso, sin prepotencia, sin ventaja, y bueno, vos tenés otros valores, ¿no? Entonces, también comprender el contexto en el que el otro se crió, en el que el otro se mueve, ¿no? Pensemos, aquí hablamos bastante a veces de la política como expresión social. Pensemos que en el contexto político de los partidos políticos, ¿no? Cuánta traición hay, cuántas movidas, cuántos intereses. Alguien que va a la política pensando que va a tener amigos, y bueno, es alguien que va a salir malherida, porque lamentablemente en ese ambiente, en ese contexto sociovincular, y bueno, obviamente que el poder, la ambición, el querer estar más arriba, más visible, lamentablemente es moneda corriente, no en todos, pero en una inmensa mayoría. Entonces, esos ambientes, digamos, conozco muchos casos de gente honesta, honrada, que entró en política y que realmente no sostuvo ese ambiente, no lo pudo sostener, y estuvo 2, 3, 4 años y después dijo no, me bajo de acá porque es un contexto absolutamente distinto al que a mí me enseñaron, me criaron, ¿sí? Entonces, identificar lo que te pasó. El segundo paso, comprender la situación, comprender al otro, comprenderte a vos mismo. Muchas veces entender que por ahí nos mandamos una macana nosotros por falta de experiencia, por inmadurez, porque estábamos creyendo en espejitos de colores, porque nos faltó calle. Y entonces también allí el perdón, el autoperdón, es fundamental, ¿no? Si vos no das la vuelta de página y no te perdonás, tenés ahí como esa idea obsesiva, compulsiva, que estás todo el tiempo rumiando, y bueno, y si yo hubiera hecho esto, y por qué no hice aquello, y bueno, me está yendo mal porque yo no hice tal o cual cosa, o la hice mal, y entonces tu cabecita está siempre en el pasado, ¿sí? No pudiendo perdonarte y dar la vuelta de página, ¿no? El tercer elemento y último, al menos como para introducir este maravilloso tema, es el pedir ayuda, ¿no? A veces solo no podemos, realmente es muy difícil, y esa ayuda puede ser profesional, pero como decía hace un rato, esa ayuda también puede ser espiritual, ¿sí? Recurrir a lo que cada uno de nosotros entienda por vida espiritual, recurrir a la idea de Dios, recurrir a nuestra espiritualidad, recurrir a ese bastón de decir, bueno, yo no puedo, ayúdame. Jesús decía, ¿no? Que perdonar 7 veces 7, ¿sí? Haciendo hincapié en, es muy importante perdonar, pero fundamentalmente, y con esto vamos cerrando, Alejandro, la columna de hoy, fundamentalmente porque cuando uno perdona,
o se perdona, es una caricia a tu alma, es una caricia a tu cuerpo. Vos cuando perdonás al otro y le das la vuelta de página, no es que le estás haciendo un favor a ese flor de o reverendo que te hizo un mal. No, te lo estás sacando vos de tu cabecita. Porque si vos estás con todo ese rencor, no solo te vas a enfermar emocionalmente, es muy probable que también te enfermes biológicamente, ¿sí? Entonces, el perdón, el primer beneficiado del perdón es uno mismo. Entonces, también pedir ayuda, recurrir a otros, recurrir a esa parte interior nuestra, a nuestra espiritualidad es muy importante, porque a veces el ego está tan dolido que nos cuesta horrores perdonar. Pero si vamos entendiendo esto, que identificar lo que nos pasó, contextualizar al otro, contextualizarte a vos, pedir ayuda y entender que perdonar es dar vuelta a la página, y cuando das vuelta a la página te estás haciendo un bien, un favor a vos mismo, es muy, muy importante, ¿no? Así que bueno, invito a todos y a todas nuestras oyentes que podamos identificar, ¿no? Bueno, a ver, ¿a quién tengo que perdonar? Voy a empezar con algo chiquitito. Bueno, a ver, sí, identifico, quiero perdonar a mi prima que, no sé, hace 2 años que no me invita a su cumpleaños. Vamos a poner escenario absurdo y muy sencillo. Bueno, arranquemos por eso. En esta semana pongámonos un poquito en foco para pensar a quién tendría que perdonar y qué me tendría que perdonar yo. ¿Qué actitud, qué hecho, qué respuesta, qué decisión tendría que perdonarme en estos últimos años, ¿no? Lo último que digo, Alejandro, perdonar es poder dar vuelta a la página. Y la vida es hoy. La vida no es ayer, ni tampoco es mañana. La vida es hoy. La persona que está todo el tiempo con rencores del pasado, con facturas viejas, porque vos en el año 2001 me dijiste tal cosa, es una persona rencorosa que sufre, que está enferma emocionalmente, y es muy probable que venga teniendo una lista inmensa de síntomas orgánicos. Así que a dar vuelta a la página y a perdonar más seguido. Sí, señor, usted lo ha dicho. Gracias por tanto, Esteban. Buena semana. Buena semana para ustedes. Chau, chau.